Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos e investigadores. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los otolitos. ¿Qué son los otolitos? ¿Dónde están? Nacen, se reproducen. Y para esto vamos a platicar, ¿verdad?, con la maestra Maribel Vadillo Alemán, responsable técnico del Laboratorio de Biología de la Conservación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, aquí en el Parque Científico en Yucatán. Maestra. Hola Freddy, gracias por la invitación y pues bueno, para platicarte de los otolitos te invito a que veamos el siguiente video. Bienvenido a tu práctica en línea. Técnica para la extracción de los 3 pares de otolitos de peces teleósteos. Los otolitos son estructuras situadas en el sistema auditivo interno de los vertebrados. En los peces, los otolitos junto con la línea lateral componen el sistema acústico lateral que les permite mantener el equilibrio y les brinda información sobre la velocidad y dirección en la que están nadando. Los otolitos están constituidos por carbonato de calcio, una proteína llamada otolina y sales inorgánicas. Se encuentran en los laberintos membranosos que existen a cada lado del neurocráneo. Los laberintos membranosos constan de canales semicirculares y cámaras ópticas. Los peces óseos presentan 3 canales semicirculares y 3 cámaras ópticas. Cada una alberga un otolito. Según la cámara donde se encuentren, los otolitos toman un nombre distinto. En el sáculo se ubica la sagita, en el utrículo el apilus y en la lágena el asteriscus. Dado que los otolitos se desarrollan desde el estado embrionario del organismo, crecen a medida que crece el pez. Esta característica los convierte en elementos que contienen valiosa información sobre los eventos que ocurren a lo largo de la vida del pez. El estudio de los otolitos ayuda a determinar la edad de los peces, uso de hábitat, presencia de contaminación y patrones migratorios. La forma, tamaño y estructura de los otolitos sagita son propias para cada especie, por lo que se utilizan como auxiliares en la determinación de las especies y por ello son considerados como la huella dactilar de los peces. Para su estudio, los otolitos deben ser extraídos de especímenes frescos o congelados, nunca de especímenes preservados, ya que los otolitos se vuelven quebradizos y antes de la extracción debe determinarse plenamente la especie utilizando claves y guías taxonómicas. Asimismo, se deben registrar los datos biométricos básicos del espécimen, como son longitud total, estándar y cefálica, altura del cuerpo, peso y, de ser posible, identificar el sexo. Además, se deben registrar los datos de recolecta de los organismos como son localidad, coordenadas, fecha y arte de pesca. La extracción de los otolitos es un procedimiento que requiere cierta habilidad y experiencia, debido a que estas estructuras son frágiles y no son tan accesibles. Existen varias técnicas para extraerlos. La tradicional consiste en dañar lo menos posible al espécimen y es recomendada para peces que serán utilizados para otros estudios o que serán depositados en alguna colección científica. La técnica tradicional consiste en levantar el opérculo para remover un extremo de las branquias y así localizar las ampollas óseas del hueso encefálico donde se encuentran alojados los otolitos. Una vez localizadas las ampollas óseas, deben romperse para dejar al descubierto los otolitos sagita. Según su grosor, se pueden romper con unas pinzas de punta fina si es delgada, o con un bisturí realizando un corte longitudinal sobre la superficie de las ampollas si son gruesas. Enseguida, se extraen los otolitos con ayuda de unas pinzas. Esta técnica es difícil de realizar, ya que las ampollas óseas, dependiendo de la especie, pueden ser muy duras o demasiado frágiles, por lo que se corre el riesgo de fracturar los otolitos al momento de romper las ampollas. Esta técnica básica se ha modificado hasta lograr una opción de extracción de los otolitos más fácil. Consiste en realizar un corte transversal con una cegueta o tijeras a la altura de las aletas pectorales del pez para separar la cabeza del cuerpo.
Una vez separada la cabeza, se corta la base de los arcos branquiales para removerlos. También se elimina todo el tejido que circunda el neurocráneo y se enjuaga para eliminar los restos de sangre. Se localizan las ampollas óseas y se introduce la punta de las tijeras en el centro de la primera vértebra. Se hace palanca para desprender y levantar el hueso ventral de la ampolla para dejar expuestos los otolitos sagita. Al ubicar la sagita izquierda y derecha, se puede apreciar que se encuentran dentro del sáculo, inmersas en el líquido endolinfático. Enseguida, se extraen cuidadosamente la sagita y se observa que tienen una conspicua curvatura distintiva, debido a que presentan una cara interna y una externa. Posteriormente, se extraen los otolitos asteriscus. Dependiendo de la especie, en ciertas ocasiones al extraer la sagita, se extrae al mismo tiempo los asteriscus, debido a que ambos otolitos se encuentran en la región posterior de los canales semicirculares. Para extraer los otolitos lapilus, se debe identificar la tercera cámara que se encuentra ubicada en la región superior de los canales semicirculares. Una vez localizada, se deben introducir unas pinzas para sacar completamente los canales semicirculares y con ellos el lapilus. Para evitar el extravío y pérdida de los otolitos asteriscus y lapilus, la extracción se debe realizar con ayuda de un microscopio estereoscópico, debido a que son otolitos muy pequeños y frágiles. Ya que los 3 pares de otolitos, sagita, asteriscus y lapilus, fueron extraídos exitosamente, se retira el saco epitelial que los cubre utilizando pinzas de relojero y toallas húmedas. Este paso se debe realizar bajo el microscopio, sobre todo en otolitos pequeños. Por último, se registran los datos morfométricos del pez y del otolito en una base de datos. Los otolitos se colocan en recipientes de plástico conocidos como portaotolitos. Se etiquetan y se resguardan en un acervo o colección de otolitos. Nos vemos en tu próxima práctica en línea. Qué interesante esto sobre los otolitos, pero todavía tenemos más dudas y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, y la verdad que es muy interesantísimo este tema sobre los otolitos, y para eso estamos platicando con la maestra Maribel Vadillo Alemán, responsable técnico del Laboratorio de Biología de la Conservación de la Facultad de Ciencias
aquí en la UNAM Yucatán y estamos ahora sí en el Parque Científico. ¿Nos puede usted mostrar la colección de otolitos? Sabemos que usted tiene una colección. Así es, Freddy, en el Laboratorio de Biología de la Conservación tenemos la colección regional de peces, pero también contamos con la colección de otolitos de peces del Golfo de México y Mar Caribe. Es una colección registrada, cuenta con registro desde el 2018. Actualmente tenemos en esta colección, que es mueble que ves aquí, en el cual tenemos albergados los portaotolitos. Actualmente contamos con 2,200 lotes aproximadamente de más o menos 102 especies diferentes, ¿no? Todas estas especies pertenecientes al Golfo de México y Mar Caribe. ¿Nos puede recordar qué es un otolito y dónde está ubicado en los peces? Los otolitos son concreciones calcáreas que se encuentran ubicadas en el oído interno de los peces y lo utilizan para la audición y para el equilibrio. ¿Qué características tienen los otolitos? Los otolitos, pues como te decía, son concreciones calcáreas. Te puedo, de hecho, mostrar algunos que tenemos aquí. Cada pez en su oído interno tiene 3 tipos de otolitos, ¿no? Tiene los conocidos como sajitas, que se encargan de captar las vibraciones que hay en el agua y eso lo traduce en un sonido que, ahora sí que por medio de impulsos nerviosos el pez lo traduce en un sonido, ¿no? Entonces hay otros otolitos que como el apilus, que lo utilizan para saber en qué posición están con respecto a la columna de agua. Se dice que los otolitos se compara con la huella digital del ser humano. Así es, los otolitos son así como los peces, ¿no? Actualmente hay alrededor de 35,000 especies de peces diferentes, ¿no? O por lo menos descritas, y todas estas especies tienen un otolito que las distingue, ¿no? Ningún otolito es igual de una especie a otra, por eso es que son consideradas como las huellas dactilares. Pero entre un pez y otro, igual, ¿son similares o son diferentes? Entre un pez y otro, si son de la misma especie, el otolito va a ser igual. Son diferentes entre las especies. ¿Qué nos arroja un otolito? Porque para algo servirá, ¿no? El estudio de los otolitos tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es que a través del estudio de estas estructuras podemos saber la edad que tienen los peces. ¿De verdad? Así es. Según tengo entendido y escuché en el video, también nos ayudan a decir en dónde se mueven o dónde migran los peces. Así es, también los otolitos tienen la particularidad de que se empiezan a desarrollar, así que cuando apenas está desarrollando el embrión. Entonces, los diferentes compuestos, digamos, que hay en el agua son también captados por el otolito, y entonces nos puede dar eso un indicio de las condiciones del ambiente, ¿no? Entonces son estructuras inertes, ¿no? Entonces no cambian, no se no se degradan con el tiempo, y pues queda registrado, ¿no? En el otolito esas condiciones que había. ¿Qué temperatura, qué concentración? ¿En serio? Sí, y qué salinidad había Por ejemplo, en ese momento. Un pez que vive en aguas cálidas y un pez que vive en aguas frías, ¿cómo se diferencia ese otolito? Mira, como te decía, hay diferentes compuestos que hay en el agua, y uno de ellos es, por ejemplo, el estroncio, ¿no? Y el bario. Entonces, cuando... Estroncio y bario. Ajá. Entonces, cuando esos son compuestos que están disueltos en el agua, ¿no? Entonces, cuando tenemos
te lo voy a explicar con respecto a la salinidad, ¿no? Cuando los organismos nacen, ¿no?, en un ambiente con mayor concentración de salinidad, el estroncio va a estar en cantidades más altas que aquellos organismos que nacen en un ambiente más dulce acuícola. O sea que si entonces, un otolito tiene estroncio, quiere decir que estaba en un lugar con mayor salinidad. Así es. Y lo mismo pasa para la temperatura, ¿no? Eso se mide pues a través de la cantidad de del oxígeno, ¿no?, que pueda quedar ahí en el otolito. Sí. ¿Y cómo se mide el oxígeno en el otolito? Bueno, eso ya se hace a través de estudios isotópicos. Qué interesante. Pero además usted nos decía que los otolitos están formados por carbonato de calcio. ¿Tienen además otros elementos? Sí, como te decía, principalmente es carbonato de calcio, pero también está compuesto por proteínas fibrosas llamada otolina y muchos elementos traza, ¿no? Entre ellos el estroncio, el bario, el cadmio, el magnesio, el zinc, y eso dependiendo de lo que hay en ese momento en el ambiente cuando el organismo pues esté viviendo en ese. O sea, quiere decir que los otolitos de un pez que está en agua dulce a un pez que está en agua salada son diferentes. Queda registrado, sí. Y si un pez migra de un lugar, o sea, del mar hacia agua dulce, también queda registrado. ¿En serio? Sí. A través de como los otolitos van creciendo, conforme crece el pez, se van depositando más carbonato de calcio y más elementos de estos que hay disueltos en el ambiente. Entonces, si pues no sé, por ejemplo, si hay contaminación por metales pesados, esa contaminación, esos metales pesados también quedan atrapados en el otolito, y entonces nos puede hablar el otolito acerca de un bioindicador. Ajá, exactamente, que estuvo presente en aguas contaminadas en algún momento de su vida este pez. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros en su programa Acceso Directo, y créanme que estamos aprendiendo un montón sobre los otolitos, y tengo el gusto de platicar con Ariana Solís, quien está estudiando su doctorado aquí en la UNAM, y el tema sobre los otolitos. ¿Usted qué está investigando? Porque sabemos que usted está, y ahora sí, recabando registros de épocas pasadas sobre los otolitos.
Así es. Bueno, yo actualmente estoy haciendo mi doctorado. Estoy trabajando con otolitos del registro arqueológico. Como ya les pudieron platicar un poquito, los otolitos, por sus características tanto morfológicas como químicas, nos pueden dar un montón de información, no solo acerca de las especies, sino también del ambiente en el que se desarrollaban. Como pues aquí en la península de Yucatán sabemos que se asentó la cultura maya, la cual aprovechó bastante los recursos pues pesqueros que tenían a su alcance, y de ello quedó pues como un registro. Hemos encontrado, algunos colegas arqueólogos han encontrado pues otolitos en sitios arqueológicos, nos los han traído y nosotros hemos pues utilizado estos otolitos arqueológicos para saber qué especies aprovechaban pues los mayas, y además para saber algunas de las condiciones que había ambientalmente en ese entonces. Maestra, ¿qué especies aprovechaban los mayas? ¿De dónde eran los peces que ustedes tienen como registro antropológico? Cuéntenos, porque usted sí lo sabe, nosotros no. Bueno, un poquito. La verdad es que lo he aprendido a través de pues otros estudios. No soy arqueóloga, pero hasta lo que hemos visto ahora utilizaban, por ejemplo, mucho los bagres. ¿Bagre? Ajá. Que ahorita creo que solo se consume más en algunas regiones como muy específicas, pero sí, consumían mucho los bagres. También, es que yo no sé tanto de nombres comunes, pero... Díganos los científicos. Especies de la familia Cianidae, creo que les dicen corvinas. Pero muchos ciánidos, y no nada más eran peces óseos, también aprovechaban mucho tiburones, rayas, incluso no solamente era para consumo, también lo utilizaban como en aspectos rituales, ornamentales, o sea, hay todo un mundo alrededor de eso. Cuéntenos, ¿cuáles se utilizaban para cuestiones rituales y cuáles para alimentación? Los que utilizaban más para aspectos rituales eran, por ejemplo, las rayas, utilizaban las espinas de las rayas para hacer como pues autosacrificios, se clavaban la espina en la lengua para dejar sangre sobre vasijas y cuestiones de ese tipo. Esas eran sobre todo las que yo he revisado un poquito, de las que me ha platicado la doctora Nayeli Jiménez Cano, que es la especialista en ictiarqueología del mundo maya, pero bueno, eran principalmente esas. Hay un poquito de indicio de que llegaban a usar las espinas de bagre, pero no es tan claro. Y pues para consumo los demás, los ciánidos principalmente. Y esas otolitos que usted nos hablaba de los bagres, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué resultados nos dan? ¿Eran grandes, pequeños, medianos? Justo ahora estamos analizando cómo ha cambiado el tamaño entre los otolitos que correspondían a los peces del pasado y los actuales. Lo que estimamos es que los otolitos de los peces del pasado van a ser más grandes que los de ahora, y principalmente pues por cuestiones pesqueras. Cuando se ejerce una presión pesquera muy fuerte sobre las comunidades de peces, tienden a disminuir su tamaño. Entonces creemos que pues podría pasar así ahora. Y usted nos decía igual que han visto cuestiones ornamentales, ¿no? Uh-huh. ¿De qué especies? Por ejemplo, de las rayas, los utilizan muchas rayas, mantarrayas. Incluso en el Museo del Mundo Maya tienen como expuestas ahí algunas espinas de rayas que son, pues sí, las usaban como para ornamento. Son de las que me acuerdo en este momento. Y acá los otolitos que usted está estudiando del pasado y del presente, ¿nos puede decir si hay alguna diferenciación? Pues apenas estamos como trabajando en ello. De la forma, pues no realmente. Claro. Pero lo que sí esperamos encontrar son cambios, sobre todo en la composición química. Claro. Que esa parte también es bien interesante, porque se puede hacer como una reconstrucción del clima, bueno, de la temperatura superficial del océano, haciendo análisis isotópico de los otolitos arqueológicos y haciendo pues comparaciones con ¿Cómo era el clima de los otolitos del pasado que usted está estudiando? Apenas estamos empezando ese estudio, ya en 2 años le cuento más o menos cómo resultó todo. Pues estimamos que deberían de ser más bajas que las actuales, pero nos puede dar todavía sorpresas. Ajá, vamos a ver, que es un proceso pues un poquito tardado, porque pues son técnicas muy específicas. ¿El incremento del carbono se está dando en los otolitos o todavía no se sabe?
Eso la verdad es que no, yo no lo he estudiado, tendría pues que revisarlo, porque también la acumulación del carbono depende de muchas otras cosas. Los otolitos sirven como un equilibrio. Sí, los peces lo utilizan para equilibrarse en la columna de agua, para saber cómo en qué posición están, para saber cómo a la hora de girar, como están conectados con la línea lateral de los peces, pues les sirve para toda esta cuestión. ¿Es sensorial? Sí, son sensoriales. ¿Se puede decir que los otolitos les sirven para prevenir? Por ejemplo, para agarrar un pez enseguida te das cuenta, ¿no? Se van. Pues sí responden a estímulos. Sí les ayuda en la respuesta de estímulos externos. Entonces, también por eso luego son tan hábiles los peces. Obviamente también se ha estudiado qué tanta variación hay de los otolitos, por ejemplo, de los peces que son pelágicos, o sea, que están en la columna de agua, con los que están como en el fondo. Y sí hay indicios de que incluso el hábitat o el lugar en el que viven los peces cambia la forma del otolito, porque obviamente las necesidades del pez son diferentes. ¿Cómo es un otolito que reside aquí arriba, que es pelágico, a uno que es bentónico, que está en el sedimento, por decir? Pues no es mi área, pero lo que he leído es que tienden a ser los de los pelágicos un poco más alargados y los bentónicos pues como más chatitos, pero es como una noción muy general, la verdad es que ya es algo más específico. Qué interesante que estén estudiando los otolitos de los peces que se utilizaron en la cultura maya. ¿Cómo cuántos años tienen estos otolitos que usted está estudiando? Pues son de aproximadamente el 1100 después de Cristo, así que hay unos miles. O sea, los otolitos que usted estudia tienen 1000. Ajá, sí, como 1000 años más o menos. Sí, están muy interesantes. Pues gracias por habernos acompañado en este su programa Acceso Directo.